Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Pedro Baldo fue un comerciante muy rico, muy prosperado a comienzos del siglo XII de la era cristiana y nació en una ciudad llamada Lyon. Esa ciudad pertenece hoy a territorio de la República Francesa. Pedro Baldo se dice por la historia que era el más rico comerciante. Tenía, digamos, su bodega de grandes manufacturas y productos de su comercio en la ciudad de Lyon. Pero él viajaba con toda su comitiva a toda la Europa y vendía elementos de alta calidad, porcelanas, joyas, en todas las piedras preciosas. Otras manufacturas podrían ser telas, podrían ser medicamentos, es decir, era un señor comerciante. Se dice que era el más rico de Francia. Alguna vez, en una ciudad europea, fue a vender sus mercancías. Y una familia que había leído la Biblia y que conocía la palabra de Dios y que conocía a Jesús como Señor y Salvador, le compartió el texto que está en el capítulo 19 del versículo, podemos 18 en adelante, o 16 en adelante, de el Evangelio de Mateo, capítulo 19, ¿no? Resumo un poco la parte como para poderles crear un poquito de cómo es realmente la palabra cuando se predica y se comparte en su autenticidad, es poderosa. Esta familia le compartió a Pedro Baldo, desde el versículo 16 en adelante, en donde Jesús tiene un encuentro con un joven rico. Resume el tema, el texto. Y ese joven rico le dijo esta palabra a Jesús: Maestro bueno. Y el Señor le responde: nadie hay bueno, solo uno, el Padre. Y entonces el joven le dice: bueno, enséñenos, ¿qué tenemos que hacer? Y le dice Jesús: cumpla los mandamientos. Y se los empieza a enumerar, ¿no? No cometerás adulterio, no hurtarás, no injuriarás, no calumniarás. Y sigue el texto, ¿no? Y entonces, cuando termina de enumerarle Jesús al joven rico los mandamientos de la ley de Dios, entonces el joven rico le dice: Maestro, desde jovencito lo estoy cumpliendo. Vea, desde joven él estaba cumpliendo todos los mandamientos. Pero Jesús le dice: le hace falta una cosa. Y aquí sí voy a leer el versículo que corresponde al versículo 21 del capítulo 19 de Mateo. Jesús le dijo: ¿a quién? Al rico joven, ¿no? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrá tesoros en el cielo, y ven y sígame. Tremenda respuesta. El texto sigue diciendo que el joven rico se fue triste, pero hasta ahí.
¿Por qué les leía esta porción de este capítulo 19 del Evangelio de Mateo? Porque les conecto anteriormente que Pedro Baldo llegó a donde esta familia y una familia le leyó este texto. Y lo que él, Pedro Baldo, le llamó la atención fue: vende todo lo que tiene y sígame, y tendrás tesoros en el reino, en el cielo. Oye, lo grande de Pedro Baldo, que es el fundador del movimiento de los valdenses, o la predicación de los valdenses, por eso el título de nuestra enseñanza, es que yo pienso, según de algunos teólogos e historiadores, que no fue realmente cuestión de méritos de Pedro Baldo, sino el poder de la palabra de Dios. Porque ¿qué hizo Pedro Baldo? Y aquí retomo lo que les estaba indicando anteriormente, que Pedro Baldo era un hombre muy rico. ¿Y sabe qué hizo Pedro Baldo? Se regresó a Lyon, ciudad francesa, y vendió todo lo que tenía, pero todo lo que tenía. Su bodega llena de grandes manufacturas que lo hacía ser el hombre más rico. Y mire lo que hizo. Dividió todos sus bienes, creo que en Francia eran los florines, no, los chelines. Entonces repartió una tercera parte para su esposa y para sus hijas. Otra tercera parte para que los copistas de la época sacaran una serie de Biblias, que fueron 50, las copiaran, que eso valía mucho dinero, para que fueran repartidas en toda Europa. Para eso era la otra tercera parte. Y la tercera parte, una obra muy linda, para que se fundara un orfanato, para que los niños que no podían ir a la escuela porque no podían pagar y porque no tenían ropa y que no tenían alimento, se abriera esa casa o esa escuela o ese orfanato para que todos los niños pobres tuviesen educación. Oye, este es un testimonio tremendo, pero vuelvo y por eso leí el texto, porque la palabra de Dios que le leyó esta familia en el versículo 21 del capítulo 19 de Mateo fue la palabra poderosa que hizo cambiar a Pedro Baldo y vender todas sus riquezas y repartirlas como indiqué. Tremendo, ¿no? Y esto es real. Esto es historia. No solamente dentro de la historia de la iglesia, la historia de la teología y de la historia de la teología cristiana, sino es verdad, es un testimonio. Lo dicen la historia secular. Bueno, de ahí que con todo ese movimiento, con toda esa obra, Pedro Baldo fue perseguido por la iglesia romanista, fue juzgado injustamente, fue condenado a morir apedreado. Solo porque Pedro Baldo hizo esa obra. Mire qué equivocados estaban en esa época los romanistas. Entonces, por esa razón, él muere y los seguidores de Pedro Baldo fundaron una institución llamada los valdenses, el movimiento de los valdenses. Es decir, ¿qué fue lo que enseñó los valdenses? Que es lo que más adelante vamos a indicar. Por ahora, ya después de este preámbulo, quiero ya abordar alguna literatura que tiene relación directa con lo que fue el movimiento de los valdenses o qué fue lo que enseñó los valdenses. Este documento lo he tomado de varias enciclopedias y para que haya una mayor fidelidad en el lenguaje voy a leer por lo menos esta primera parte. Dice este texto que he preparado
Los valdenses son seguidores de una tradición eclesiástica, es decir, de un movimiento, una iglesia, llamémosla hoy, que comenzó como un movimiento ascético, es decir, aislados del paganismo, del mundo, ¿no? Dentro del cristianismo occidental, es decir, en Europa, antes de la Reforma. Estamos hablando por lo menos 300 años antes de la Reforma. Originalmente conocidos como los pobres de León, a finales del siglo XII. Y el movimiento se extendió a los Alpes cosios. La fundación de los valdenses se atribuye a Pedro Baldo. Ya conoce la historia de Pedro Baldo, por eso quería insistir en el texto bíblico. Estos hechos realmente son históricos de un comerciante, ya indiqué, con muchas propiedades y que en el año de 1173 aproximadamente, predicaba la importancia de volver a estudiar la Biblia. La Biblia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque conozcamos un poquito los hechos de la historia. Desde Pentecostés hasta el año 313, edicto de tolerancia de Constantino el Grande, en verdad todos los predicadores de 300 años enseñaban la doctrina del bautismo, del arrepentimiento, de la segunda venida del Señor, de la salvación en Cristo Jesús. No enseñaban nada más. Y por eso la iglesia creció tanto en el imperio que, de acuerdo a algunas estadísticas de la época, se dice que la población llegó a ser casi el 20% de los cristianos. En esa época, comienzos del siglo IV, Constantino gobernaba todo el imperio con otros 3 Augustos, otros 3 emperadores más. Pero Constantino era mucho más hábil, mucho más político. Quería gobernar solo. ¿Y sabe qué hizo? Se valió de ese hecho horroroso que era la persecución de los cristianos, y Constantino le dijo a los cristianos, al 20% de la población del Imperio Romano: vengan, yo no los voy a perseguir. Y por eso el edicto de tolerancia del año 313. Pero en el año 325 se produjo un concilio Nicea, y allí se le dio más protección a los cristianos. Pero ya más adelante, en el año 381, se celebró otro concilio y se declaró por Teodosio, que era nieto de Constantino, que la religión del Imperio Romano era el cristianismo. Y de ahí en adelante vino lo más lamentable para la iglesia cristiana, que fue unirse la política con lo religioso. El cristianismo lo volvieron prácticamente política, y surgió el papado de Roma, y surgió el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde el Papa corona a Carlos Martel, después a Carlomagno, y entonces el emperador del Sacro Imperio Romano nombraba al Papa, y el Papa coronaba al rey, y se volvieron, como dicen en el argot popular, amiguis. Entonces el uno para el otro. El uno lo protegía y el otro también. Esa es la debacle tremenda de la historia del cristianismo, la Edad Media. Entonces, Pedro Baldo, a raíz de esa familia que le predicó a Pedro Baldo el texto del joven rico que fuera y vendiera todo, las cosas y se las diera a los pobres, Pedro sí obedeció la palabra al pie de la letra, como les conté. Entonces, ahí nacen los valdenses. La enseñanza de los valdenses entraron
en conflicto con la iglesia romanista aproximadamente en el año 215. Los valdenses fueron declarados herejes, no porque predicaran la pobreza, sino porque no obedecían los postulados, los dogmas y las ordenanzas de la iglesia romanista. El Papa Inocencio III ofreció a los valdenses la oportunidad de volverse a la iglesia, pero como estos no quisieron porque estaban muy comprometidos con la enseñanza de las Sagradas Escrituras y el Papa no permitía muchas veces ni siquiera a los frailes o a los que estaban en los monacatos, es decir, en los conventos, que estudiaran la Biblia, pues este grupo de los valdenses empezaron a enseñar la Biblia tal como hoy la enseñamos. Y entonces, por esa razón, el Papa los persiguió. Inocencio III, ¿no? Vaya que paradojas de la vida, ¿no? Con el nombre de Inocencio, uno podría decir, pero si persiguió a los verdaderos cristianos, pues no era como tan Inocencio, ¿no? Tremendo. Entonces, muchos no le hicieron caso y como no le obedecieron a los dogmas, a las costumbres que ya estaban estructuradas desde el papado con todas esas características propias de ellos, de los dogmas, los persiguió y ahí fue donde murió Pedro Baldo. Y también murieron muchos del movimiento valdés, solo porque enseñaban las escrituras. En el siglo XVI, ya digamos en la época de la Reforma, fueron prácticamente un movimiento que determinó lo que fue la Reforma Protestante. Y ellos tenían un gran líder que se llamaba el señor Henry Bullinger, y él en plena Edad Media prácticamente los ayudaban, los favorecían, pero muchas veces por la guerra tan abierta de la iglesia romanista no les permitía. Lo que sí sabemos es que mucho más adelante, ya en plena Reforma y después del ministerio de Lutero y de Zwinglio, entonces los valdenses como grupo predicador de las Sagradas Escrituras, enseñar que Jesús era el Salvador, que las Sagradas Escrituras era el fundamento por la cual todo cristiano se debía regir, obedecer, entonces ellos se unieron al grupo del calvinismo. Estamos hablando ya prácticamente siglo XVI finales, inclusive comienzos del siglo XVII. Lo que podemos recopilar con este movimiento de los valdenses es que ellos fueron un grupo realmente comprometidos con enseñar las Sagradas Escrituras por el testimonio de Pedro Baldo. Mucha historia para hablar cómo ellos se unieron con los metodistas de Wesley en Inglaterra, luego en Norteamérica, aquí a Colombia llegaron también en el inicio de la República, y acá en Colombia llegaron muchos misioneros de los valdenses ya con el nombre de metodistas. Y en verdad, qué importante es que estos estudios sean un complemento para poder entender por qué fue que se dio una reforma protestante, pero esa reforma protestante empezó 300 años antes de que Martín Lutero, fijara en la catedral de Wittenberg las 95 tesis de las indulgencias, que es lo que hablábamos en el programa pasado. Como para concluir o dejar un aspecto claro de lo que indiqué en el primer segmento, lo que debemos tener en cuenta, amigo oyente, ahorita lo vamos a ampliar, es que la predicación de los valdenses estaba fundamentado, uno, en estudiar las Sagradas Escrituras, puesto que 7 siglos antes de Pedro Baldo, la Biblia no se enseñaba. Era algo así como un privilegio de pronto para el Papa o el Obispo, o de pronto para algún abad o algún prior, como se llamaban los directores de los monacatos o de los conventos. Ellos tenían un privilegio, pero mire que la historia habla de los mendicantes, que ese es un tema bien interesante,
que los frailes, así como los de baja clase, permítanme esta expresión, es decir, los que estaban allá como cocinando y preparando las hortalizas y sembrando los terrenos, ellos no podían leer la Biblia. Y entonces el movimiento Valdés, lo que dice es, miren, tenemos que coger nuevamente la Biblia y leerla y estudiarla y orar con la palabra de Dios para que el poder del Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender el contenido de las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Ese es el primer punto. Segundo, tenían algo muy especial, era manejar la austeridad. Como contraposición de todo ese derroche de banquetes que se hacían en Roma y en algunas sedes de obispados en toda Roma, con grandes fiestas, grandes protocolos, grandes desfiles, grandes cosas que nada tenían que ver con la palabra de Dios y que no estaban en la Biblia. Eso es muy importante. Como un tercer punto, los valdenses lo que predicaban era una humildad delante de Dios, una sumisión. Es decir, entregar toda nuestra vida por estudiar las Sagradas Escrituras y compartirla, como lo hizo Pedro Baldo. Ya les expliqué bien eso. De todas maneras, los valdenses también abordaron muchos trabajos sociales, muchos trabajos de atención, digamos, a los enfermos, a las gentes más desfavorecidas. Por eso fue que Pedro Baldo fundó un orfanato para niños, y después de ese orfanato de niños hubo también casas o centros para apoyar a la gente que no tenía alimento, que no tenía vestido, estaban en la calle, los medicamentos, la atención a los enfermos. Es una obra bien bonita. Por eso es que, miren, la ley 133 de 1994, la cual tuve alguna participación como abogado constitucionalista, y luego el decreto 354 de 1998, también tuve una participación ahí, que se llama el Concordato Evangélico. Ahí está estipulado que las denominaciones pueden crear corporaciones, asociaciones y fundaciones para poder apoyar también y desarrollar el objeto social de cada denominación. Esas leyes es bien interesante. Vamos ahora, en este tiempo que nos queda, a hacernos como una serie de preguntas, ¿no? Para ir entendiendo realmente lo que fue la predicación de los valdenses. ¿Qué significa valdense? Ya lo dijimos, es seguir a Pedro y pertenecer al grupo de los valdenses. ¿Para qué? Para poder volver a enseñar las Sagradas Escrituras. ¿A quién seguían? Muy importante, a Pedro Baldo, por su testimonio de vida de haber pasó de un gran comerciante a un gran predicador, llamémoslo así. ¿Qué dice, digamos, los valdenses sobre la Biblia? Que si no se estudiaba la Biblia y se enseñaba la Biblia y se vivía lo que estaba escrito en la Biblia, eso no servía para nada. Y entonces ellos editaron una versión distinta a la Vulgata, la de Jerónimo. Y esta Biblia la tradujo un señor llamado Pierre Robert Olivetan. Y la Biblia se llamaba la Euchatel. Esa es una versión muy buena. Esa era la Biblia que manejaron los valdenses. Es bien interesante. ¿Qué creían los valdenses? Que solamente se conocía a Dios por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, de la oración y de la adoración, dándole la gloria a Dios. Esto no lo enseñaba la iglesia romanista después de que surgió el papado o con Constantino en el siglo IV. Esto es importante recalcarlo. Es que por esos 700 años pasaron y surgió el grupo de los valdenses para decir: un momentico, hay que volver a estudiar la Biblia. Eso es bien importante. ¿Por qué fueron perseguidos los valdenses? Ya lo habíamos dicho. Porque no le obedecieron los dogmas y los deseos del Papa y las avaricias y codicias de la época del obispo de Roma, y entonces los persiguieron, porque le dijeron: o ustedes obedecen a lo que nosotros decimos, o simplemente los perseguimos, los juzgamos, los condenamos
y los llevamos a la muerte. Entonces ellos tuvieron que huir a las montañas. Escuchaba a un gran prelado hace poco. Cuando hablo de prelado es esos de púrpura, los purpurados, como llaman los cardenales, los grandes obispos, que decía que los valdenses habían huido a las montañas, era que porque en las montañas se encontraban riquezas. Y eso le produce a uno risa. Y yo le decía a mi esposita, ¿verdad que este obispo está echando un chiste? Porque en las montañas de la época, como vimos, los Pirineos, los montes óseos, que son montañas escarpadas, llenas de nieve. ¿Cómo iban a ir allá los valdenses a enriquecerse de qué? No, ellos huyeron a las montañas para poderse preservar de la persecución de la iglesia romanista. ¿Por qué se inventan cosas raras que no están ni en la Biblia ni en la historia? Bueno, la iglesia católica o romanista de todas maneras declaró al grupo de los valdenses como herejes, los persiguieron y la contienda el propósito era exterminarlos a todos, que no quedara uno, pero quedaron muchos, porque se fueron a esas montañas, vivieron en cuevas y después fueron de ahí hacia la parte de los Países Bajos y luego fueron a Inglaterra y allá se reunieron con los metodistas. Entonces fíjese, ahí es lo que se habla del remanente, ¿no? Vamos a tratar en este tiempo de hacer algunas precisiones. Vamos a ver unas características de los valdenses. Los valdenses fueron un movimiento religioso cristiano que surgió en el siglo XII al sur de Francia. Sí, ya lo había dicho. ¿Cómo se originó? Su fundador fue el movimiento del señor Pedro Baldo, que ya les conté, que era un rico de León, que vendió todas sus riquezas y de ahí surgió la edición de varias Biblias. ¿En qué creían? Los valdenses creían en la autoridad de las Sagradas Escrituras y la fe en Jesucristo, es decir, conocer a Dios por medio de Jesucristo. Miren la importancia. Tercero, fue rechazado por la iglesia romanista porque no obedecían los dogmas y las tradiciones y las costumbres y las parafernalias y los grandes banquetes que ellos vivían. Un segundo punto. Las prácticas y rituales. La predicación era itinerante, ellos iban de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de estado en estado, llevando la palabra de Dios y la Biblia. Qué buen ejemplo. Era un estudio que ellos tenían por donde iban predicando la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya eran itinerantes, enseñaban, era la palabra de Dios y además hacían un ministerio sencillo, simple, no con tanta filosofía, con tanta retórica, con tanta dialéctica. No, simplemente miren lo que Pedro Baldo recibió de esta familia que les dijo, vaya, vendan todo para que ganen el reino de los cielos, para que estén en el reino de los cielos y sígueme, es decir, sigan las Escrituras, el Evangelio de Cristo enseñado por los apóstoles en los 300 primeros años y en los 700 años que no los enseñó la iglesia romanista y por eso surgió el movimiento de los valdenses. Como un tercer punto, la persecución y el legado. Primero, la persecución de los valdenses fueron perseguidos por la iglesia romanista, porque la autoridad tanto religiosa en el cabeza del Papa como el del emperador del Sacro Imperio Romano, que estaban unidos, eran los amigues, ellos se unieron para acabar con los valdenses. No lo pudieron. Quedó un gran remanente, y ese remanente, gloria a Dios, porque predicaron en todo el mundo el Evangelio. Miremos otro, el legado. A pesar de la persecución, el movimiento de los valdenses dejó un legado importante en la historia del cristianismo, influyendo específicamente en la Reforma Protestante. Y en la Reforma Protestante es donde nuevamente se dice, aquí tenemos que acudir al estudio de las Sagradas Escrituras, a las doctrinas que enseñó Jesús, a las doctrinas que sistematizó Pablo, a las doctrinas que enseñó Ireneo de León, Policarpo, Tertuliano, Orígenes, Agustín, bueno, todos estos padres de la iglesia, ellos, ese era el legado. Y el legado más grande de los valdenses es que influyó
realmente en la preparación de la Reforma Protestante. Como un tercer punto, la iglesia valdenses actuales. Hoy realmente las iglesias de los valdenses, que unas están unidos a los metodistas, los que surgieron del gran predicador Wesley, John Wesley y su hermano Carlos Wesley, el que escribió toda esa cantidad de himnos hermosos, Carlos Wesley, hermano de John Wesley. Entonces están en todo el mundo, en toda la Europa, en todo el mundo, especialmente en Norteamérica, y están especialmente en Argentina, y están en todo lo que es Paraguay, Uruguay, y algunos grupos también aquí en Colombia. Aquí hay unas iglesias llamadas los hermanos wesleyanos, que siguen a John Wesley, y ahí están con los primeros principios de los valdenses. En otras palabras, permítanme decirles que los John Wesley y Carlos Wesley, los fundadores del llamado metodismo, pues tomaron todas las enseñanzas, el ejemplo, el testimonio de ¿quiénes? De los valdenses. ¿Se fijan la importancia de los valdenses? Todo esto es realmente impresionante, porque nos dan grandes enseñanzas de lo que realmente debe ser la predicación del Evangelio hoy en la posmodernidad. Yo hice referencia como a unos hechos históricos, porque es que, amigo oyente, si nosotros no conocemos la historia del cristianismo o la historia de la iglesia cristiana especialmente, y no conocemos la historia de la teología, pues nosotros no podemos hoy determinar en qué errores estamos incurriendo. Y por esto, en estos últimos minutos quisiera, es muy breve el tiempo, pero quisiera hacer como un parangón, una comparación de hechos históricos. Miren, ya los había anunciado en el preámbulo, pero quiero repetirlos. Desde Pentecostés hasta el año 303, el edicto de tolerancia de Constantino el Grande, en donde se indicaba no perseguir más a los cristianos, fue un periodo fructífero, en donde ¿cómo sería que, según Constantino y algunas estadísticas de la población de la época y a qué se dedicaban, el 20% era cristiano, pero un cristiano verdaderamente convencido en las Sagradas Escrituras? Después del Concilio de Nicea, 325, después del Teodosio en el año 381, que es donde sale un edicto también en que el cristianismo es la religión del imperio, y entonces se unió lo religioso con lo político, se reunió lo material con lo espiritual, se reunió la codicia con lo que es la humildad, se reunió el paganismo con lo que son las cosas de Dios. En otras palabras, perdónenme en decirles, se paganizaron la iglesia. Y así duró 700 años y más, y aún todavía con todo el respeto, hasta la fecha. La iglesia romanista tiene unas cosas tremendas. Ahora, con el movimiento de los valdenses, durante 300 años antes de la Reforma, se empezó a formar un movimiento muy fuerte. Primero fueron los valdenses, después los lollardos, que seguían a John Wycliffe, después los husitas, que seguían a Juan Hus, y otros grupos. Durante 300 años, porque fue una lucha de 300 años, la Reforma Protestante no surgió de la noche a la mañana. Fue 300 años de guerra, de persecución por parte de la Iglesia romanista a quienes querían volver nuevamente a conocer las Sagradas Escrituras, a enseñarlas tal como estaba inspirada y revelada, guiados con el Espíritu Santo para entender qué era lo que había que vivir conforme a las Escrituras, conforme a la voluntad de Dios. Y fíjese, amigo oyente, lo que voy a decir. Desde el siglo XVI, que inicia la Reforma Protestante, después vino todo ese surgimiento de grupos como los
hugonotes que también fueron perseguidos, los puritanos, surgen los anabaptistas, surgen los bautistas, surgen los presbiterianos, los cuáqueros, bueno, surgen toda una. Y eso llega a Norteamérica en el siglo XVIII. Y en Norteamérica, Estados Unidos, enseñan toda la doctrina de la Reforma con fundamento en el grupo de los valdenses que iniciaron. Y de los Estados Unidos llega aquí a Colombia después de la independencia, después de 1819, el 7 de agosto, venían dos grandes coroneles, o mejor, sobrevivieron dos grandes coroneles de la batalla del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, que era el coronel Hamilton y el coronel Fraser. Y ellos dos eran de nacionalidad inglesa, y ellos vinieron con las misiones que apoyaban al libertador Simón Bolívar para dar la independencia de las colonias españolas acá en América. Entonces, estos dos coroneles, uno se quedó en Bogotá como coronel del ejército libertador, y el otro se fue para Bucaramanga también a presidir allá como el ejército, jefes del ejército que habían dado la libertad. Y el coronel Fraser acá en Bogotá se casó con una bogotana, y el coronel Hamilton se casó con una bumanguesa. Y ellos, como eran cristianos protestantes que venían del grupo de la Reforma, y de la Reforma de los valdenses y de los lolardos y de los jusitas, ellos durante 7 años continuos mandaron sendas misiones pidiendo a Inglaterra, al rey, que enviaran predicadores aquí a Colombia. Y llegaron. En los años de 1827, 28, 30, llegaron, por ejemplo, a ver si recuerdo, Diego Thompson, llegó Lucas Matthew, llegó John Sharper, llegó Henry Barrington Pratt, y llegó el fundador de los colegios americanos, que se llama el señor Joseph Lancaster. Ellos eran de los movimientos que venían desde la época de los valdenses, de la predicación de los valdenses. ¿Cuál? Estudiar las Sagradas Escrituras. Mire, amigo oyente, esta es una historia muy linda. Lo que podemos concluir acá es que hay unos periodos en que, cuando se enseñan las Sagradas Escrituras, hay gran avivamiento y crecimiento en la iglesia cristiana. Así fueron los 300 primeros años. Así fue después de la Reforma hasta los años aproximadamente en Norteamérica, comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX en Norteamérica hubo un movimiento, ustedes lo deben saber, se llama el movimiento de la calle de Azusa en el estado de Arkansas. Y allí dos grandes líderes, no les voy a decir qué fundaron, ustedes se los dejo de tarea. El señor, uno se llamaba William Seymour, y el otro se llamaba Charles Parham. Ellos fundaron un movimiento en 1906 al 9. Y esos movimientos que llegaron acá a Colombia en los años 30, en la época de los gobiernos del señor Enrique Olaya Herrera y el señor Alfonso López Pumarejo. Y después llegaron toda una serie de misiones. Y bueno, hoy, en pleno siglo XXI, hay que darle la gloria a Dios y orar por toda una serie de líderes cristianos, de predicadores, de misioneros, pastores, de maestros de la palabra, que están enseñando nuevamente las Sagradas Escrituras como lo enseñara el movimiento de los valdenses al inicio del siglo XII. ¿Cuál? Enseñar las Sagradas Escrituras como el fundamento de toda nuestra formación cristiana, tener a Jesucristo como el único Señor y Salvador, orar conforme a las Sagradas Escrituras y darle toda la gloria a Dios. Amigos, espero que les haya gustado el contenido, vuelvan a escucharlo. Gracias a quienes se comunicaron
después ya en esta segunda sección, y solo darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, que el Señor los guarde y los bendiga en gran manera. Gracias a Lorena en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones. Hasta otra oportunidad.